No hay mar que tú no puedas abrir, no hay monte que no puedas mover. Hay esperanza para el perdido, hay fuerzas para el débil. Hoy debes tener fe, debes tener fe, yeah. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Debes tener fe, debes tener fe, Él es la guía en la tormenta y quien me ayuda en la adversidad. Me da aliento cuando desmayo, me muestra su gran amor. Oh, debes tener fe. Oh, oh, oh. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Debes tener fe, debes tener fe, debes tener fe, debes tener fe. Tú me rescataste y vas a mi lado. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Debes tener fe, debes tener fe. Debes tener fe. Oh.
Buenas tardes, iglesia. Feliz sábado. Espero que se encuentren todos súper bien. Qué bueno que hayan dicho presente en nuestro primer día de la semana de oración de Oasis. Hoy vamos a tener a Luis y Stephanie con el tema El propósito. Vamos a estar estos 7 días con 7 temas, 8 predicadores, un solo mensaje. ¿Qué hizo Jesús? Esperemos que el Espíritu Santo esté con ellos para que toque nuestros corazones. Recuerden que al terminar el día de hoy o esta tarde, no se queden con ese mensaje, sino que lo puedan compartir con otras personas. Y para continuar, quiero recordarles que estamos unidos con The Teacher Preacher. Estamos haciendo un giveaway. Vamos a estar regalando una Biblia juvenil. Las instrucciones están en nuestras redes sociales, en Instagram, oasis.jarp. Ahí están todas las instrucciones, les voy a decir ahora rapidito. Si se les queda algo, pues pueden pasar por nuestras redes sociales y de una vez pues nos dan follow. ¿Qué podemos hacer? Primero, vamos a Instagram, a nuestras redes sociales, vamos a postear un video o una foto. Van a ser súper original, van a ser súper creativos con el post y van a poner algo que tenga que ver con el tema de esta semana de la lección sabática, que es el poder de la oración, que sería la lección de adultos. De la semana pasada. Exacto. Deben etiquetar a Oasis JRP y a Teacher Preacher usando los hashtags yo testigo challenge. Yo testifico challenge. Yo testifico challenge. Hashtag evangelismo digital y hashtag Oasis JRP. Recuerden que tienen hasta mañana 26 de julio a las 10 p.m. para participar. La persona con más likes sería el ganador. Así que está todo súper chévere, ya comenzaron a participar. Así que si quieres ser el ganador y tener esa Biblia juvenil, no te lo puedes perder. Así que comienza desde ya. Bueno, mi gente, ahora, ¿verdad? Para continuar con nuestra programación, vamos a ver a Monique con la oración. Feliz sábado a todos, espero que se encuentren bien. Esta parte que vamos a tener es sumamente importante, es la sección de oración y durante toda esta semana, ¿verdad? De oración vamos a tener estas secciones orando por diferentes temas que se van a estar tocando y el tema de hoy vamos a estar orando por el propósito. Puede ser, ¿verdad? Diferente, todo el mundo puede tener un motivo diferente, pero pueden ser para que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Vamos a estar orando por eso, que nos revele cuál es ese propósito, que nos ayude a someternos a su voluntad para cumplir su propósito y no el de nosotros, y que nos dé valentía para el llamado que nos haga. Así que estaremos, ¿verdad? Orando allí donde estén, inclinen su rostro para entonces orar, ¿verdad? Para que Dios muestre su propósito y nos guíe a través de él. Oremos. Padre celestial que está en los cielos, santificado sea tu glorioso nombre. Gracias, Señor, porque hemos comenzado esta semana de oración y gracias porque sé que va a ser de gran bendición. Te pido que utilices a cada de los que van a estar predicando, que van a estar exponiendo tu palabra y, Señor, que a través de cada día podamos acercarnos más a ti. Hoy estamos, ¿verdad?, orando en especial, que vamos a estar tocando el tema de propósito. Te pedimos, Señor, que tú nos muestres a través de nuestra vida ese propósito que tú tienes para cada cosa, cada plan, cada cosa de nuestra vida, Señor, que no nos aferremos al de nosotros mismos, que sino nos aferremos a tu propósito y lo podamos hacer real en cada una de nuestras vidas, Señor. Tú conoces, ¿verdad?, cada petición que tiene cada persona. Y simplemente, Señor, que nos podamos aferrar a esos planes y ese propósito que tú tienes para nosotros y que podamos confiar de que es el mejor, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona si te hemos fallado en eso y, Señor, simplemente dirígenos y gracias por todo tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Ahora tendremos una parte especial por Coralis, que Dios la utilice y que Dios te bendiga, Coralis. El fuego tenderá donde refresca, en el viento puedo escuchar tu voz.
melodías que para ti abre un lugar dentro de mi corazón. Eres aire en verano, me refrescas, me renuevas que dentro incluso doy. Sé que cada temporada en ti seguro sobre mí permanece tu favor. Viene como una cascada, tu cuerpo me ama como nadie más. Indescriptible, se torna lluvia, un gracia, me basta tu amor. Eres lluvia que despierta mi esperanza, bondadoso eres sin comparación, infinito y inagotable tú eres, eres tú mi eternización. Vienes como una cascada, con fuerza me amas como nadie más. Indescriptible es el tamaño de tu gracia, me basta tu amor. Vienes como una cascada, con fuerza me amas como nadie más. Indescriptible es el tamaño de tu gracia, me basta tu amor. Vienes como una cascada, con fuerza me amas como nadie más. Indescriptible es el tamaño de tu gracia, me basta tu amor. Vienes como una cascada, con fuerza me amas como nadie más. Indescriptible es el tamaño de tu gracia, me basta tu amor. Coralis, gracias por esa alabanza. Dios te siga bendiciendo y te siga formando de mucho talento para que tú, como siempre, ¿verdad? Dispuesta a dedicarle tus talentos al Señor. Así que, Coralis, gracias. Bueno, mi gente, el tema de hoy está interesante porque envuelve la palabra propósito. Pero cuando a mí me dicen qué hizo Jesús, propósito, yo me quedo preguntando, pues, normalmente cuando hablamos de la palabra propósito, un propósito, cuando algo tiene propósito es porque algo está definido, algo está claro, algo tiene un camino trazado y además de que algo está exactamente hecho o específicamente dirigido para cumplir con una función. Me explico. Un destornillador no puede ser utilizado para quizás para comer, para levantar la comida. Está hecho, ¿verdad? Tiene su propósito para mecañar, abrir cerraduras, etcétera. Por lo tanto, igualmente nosotros como seres humanos tenemos propósito. Jesús nos ha hecho con un propósito. Y yo, obviamente, no voy a abundar mucho en el tema porque el tema de hoy está a cargo por dos jóvenes que son de la casa, son de Río Piedra y quiero presentarlos. Ellos son Luis y Stephanie, un matrimonio joven de nuestra iglesia. Luis, ¿verdad? Nació en San Juan, Puerto Rico, y Stephanie. Luis nació el 27 de abril
del 1992, así que Luis es joven. Igual Stephanie nació el 16 de noviembre del 92. Ellos ambos se conocieron, ¿verdad? En el 2010 en la UPR de Bayamón, así que estaban estudiando, se conocieron, pero están juntos desde el 2011. ¿Cómo conocieron, verdad? La iglesia, lo curioso de Luis y Stephanie, ¿verdad? Ellos no nacieron en la iglesia, conocieron el evangelio a través del ministerio Amazing Facts, donde conocieron acerca del sábado y la iglesia adventista y a Jesús. Ellos se bautizaron en el año 2014 y son los primeros adventistas en sus familias, tanto en ambas familias, y ¿verdad? Son un testimonio vivo, porque ahora la mamá de Stephanie también está en la iglesia. Luis, actualmente anciano de la iglesia, anciano de nosotros los jóvenes, y es maestro de escuela sabática, y Stephanie se desempeña como subdirectora de escuela sabática y como subdirectora de jóvenes. Sus estudios, ¿verdad? Profesionales, Luis acaba de graduar, doctorado en terapia física, y Stephanie se graduó de Derecho, es abogada. Así que ambos les encanta y les apasiona trabajar con los jóvenes y trabajar para Jesús. Con ustedes les dejo a Luis y Stephanie con el tema de hoy: ¿qué hizo Jesús? Propósito. Gracias, Carlos Miguel, por esa introducción tan bonita. Me gustaría si alguien me puede confirmar rápidamente si nos escuchamos bien, si no escuchan ningún sonido raro. Perfecto. Se escucha muy bien, muchas gracias. Yes. Pues para Stephanie y para mí es un placer en la tarde de hoy, un privilegio poder estar ante ustedes compartiendo la palabra de Dios. Como tú bien dijiste, nosotros no nacimos en la iglesia, pero definitivamente estudiando la palabra de Dios nos encontramos con algunas verdades que cambiaron nuestras vidas por siempre. Y es un milagro para nosotros poder decir que estamos aquí en esta semana de oración, comenzando este tema, para que todos podamos estudiar juntos y para que todos podamos ver la vida de Jesús y cogerla como ejemplo para que nos guíe a nuestras vidas. Así que es un honor para nosotros. Y nada, vamos a empezar con el tema, pero antes vamos a empezar con una oración. Bueno, pues nada, antes de orar yo también quiero expresar mi agradecimiento con la invitación de Carlos Miguel. Y sobre todo, como dijo Luis, el privilegio, porque estamos abriendo una semana de oración, ¿verdad? Y es increíble, ¿verdad? Con que no importa cómo uno se sienta, Dios te quiere y te quiere utilizar con un propósito y para algo. Así que, para lo menos que uno se imagina. Así que doy gracias por eso y esperemos que, así como fue de bendición la preparación de este tema para nosotros, que también pueda ser de bendición para ustedes. Amén. Acompáñenme en oración. Amado Dios que está en los cielos, Señor, te damos gracias una vez más por tu amor y por tu misericordia, Padre. Te queremos dar gracias en esta hora de manera especial por tu sábado, porque has permitido, Señor, que pasemos toda esta semana de responsabilidades y de dificultades, Señor, familiares, especial para nosotros, pero que aún así podemos cada semana, si tú nos los permites, llegar a tu día santo, a reposar contigo, Señor, a tener y sacar un tiempo especial donde no tenemos ninguna distracción, Señor, porque nos permitimos estar en comunión de manera especial contigo, Padre. Y alabamos tu nombre y te damos gracias porque nos permites semana tras semana estar en tu presencia de esta manera, Padre. Te queremos pedir que tu presencia nos acompañe en esta hora, Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de Luis y a través de mí, Señor, que no sean nuestras palabras, sino las tuyas, Señor. Nosotros nos hemos preparado, pero te pedimos que tú hagas el resto porque tú eres quien tiene poder, Señor. Estas palabras son vanas sin que tú intervengas, Padre, sin tu intervención divina. Así que te rogamos que seas tú interviniendo en los corazones de quienes nos oyen, Padre, y que sobre todo si hay alguien que tiene la necesidad de escuchar este mensaje, Padre, que tú hagas lo imposible para que este mensaje pueda llegar a ellos, Señor. Continúa transformando nuestras vidas y mostrándonos tu propósito, Padre. Hemos orado en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, como
nuestra hermana Lenis ya mencionó, este es el primer día de una semana de oración que está titulado ¿Qué hizo Jesús? Y yo quiero glorificar el nombre de Dios porque los jóvenes fueron los que decidieron el tema que los temas que íbamos a estar tocando esta semana, y el principal enfoque era dirigirnos en el ejemplo de Jesús, basándonos, ¿verdad?, en sus experiencias, en las cosas que hizo Jesús a través de su vida, para poder contestar inquietudes, preguntas, dudas que nosotros nos hacemos hoy en día como individuales y colectivamente. Así que, como bien mencionaron ahorita, además de qué hizo Jesús, vamos a estar estudiando específicamente qué fue lo que hizo Jesús para encontrar su propósito, ¿verdad? Sabemos que la mayoría ¿verdad? Yo pensaría que cada persona aquí que nos está escuchando se ha preguntado alguna vez por qué yo fui creado, cuál es el propósito que Dios tiene conmigo, para qué Dios me trajo al mundo. Y esta pregunta es más común fuera de la iglesia, ¿verdad? Pero increíblemente es común dentro de la iglesia también, ¿verdad? Nosotros, conociendo a Dios, sabemos que es un Dios de amor, sabemos que es un Dios que crea todas sus cosas con un propósito en particular, y más nosotros, los seres humanos, que somos su creación más amada, más querida, ¿verdad? Así que vamos a estar estudiando esto, vamos a estar estudiando qué fue lo que hizo Jesús para encontrar su propósito. Y es importante, ¿verdad?, que toquemos este tema, porque si nos hacemos esa pregunta y no encontramos una contestación, no tenemos definido, nos encontramos perdidos. Y esto le puede pasar a cualquier ser humano, le puede pasar, ¿verdad?, a cualquier persona, dependiendo de la etapa de su vida que se encuentre. Se puede encontrar estancada, se puede estar preguntando que no sabe el rumbo hacia dónde va su vida. Le sucede mucho a los jóvenes: ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a estudiar? Quisiera tener una familia, pero Dios no mueve las cosas para que esto comience a suceder. Pues es importante que analicemos qué dice la palabra de Dios acerca del propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros. Vamos a tratar de contestar 3 preguntas en el día de hoy. La primera va a ser: ¿qué significa propósito? El significado de propósito. La segunda va a ser: ¿qué hizo Jesús para encontrar su propósito? Y la tercera va a ser: ¿qué cosas puedo hacer para tomar decisiones que me lleven a cumplir el propósito de Dios en mi vida? Antes de seguir, yo quiero hacer una pequeña parada en 2 versículos, porque rápidamente quiero ir a la palabra de Dios y coger estos versículos para ver qué nos dicen sobre el propósito. El primero se encuentra en Proverbios 19:21. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Eso está hermoso. Otra traducción dice en esa última parte del versículo: pero el propósito de Dios prevalecerá. Ahí mismo estamos viendo la verdad de que en nuestros corazones siempre hay muchos planes, hay muchos pensamientos, pueden haber muchos pensamientos de duda. Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que voy a hacer? O quizás ya hay muchos pensamientos, muchas aspiraciones que nos hemos hecho a nosotros mismos, muchos planes, muchas metas que hemos puesto para que nosotros alcancemos. Sin embargo, dice que el propósito de Dios es el que prevalecerá, no el de nosotros. Si nos ponemos en sus manos, su propósito es el que prevalecerá. También tenemos en Salmos 127:1, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Voy a leer eso nuevamente. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y me encanta esta comparación, porque cuando pensamos en la vida de cada ser humano, vemos la vida como un edificio, en el sentido de que vamos cumpliendo distintas metas, vamos alcanzando distintos niveles, nos graduamos de
de high school, pues ahora me toca ir para la universidad, pues después voy para la universidad, me gradúo, encuentro mi primer trabajo, después de mi primer trabajo busco casarme, ¿verdad? Ese no es el orden para todo el mundo, pero usualmente esos son los checkpoints que cada persona busca cumplir, y es como si estuviésemos construyendo cada vez sobre algo, como si estuviésemos subiendo. Sin embargo, el versículo dice, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que tenemos que tomar un momento para pensar, ¿estoy edificando con Jehová o estoy siguiendo mis propios planes? ¿Estoy siguiendo mis propias aspiraciones? ¿Estoy siguiendo lo que yo quiero hacer sin tener idea de qué verdaderamente es lo que Dios quiere conmigo? Así que esto es algo que ya de entrada sabemos que tenemos que considerar. Este tema para mí ha sido un poco profundo, ¿verdad? Sabemos que la vida de cada ser humano es distinta. Es verdad que podemos relacionarnos en distintos aspectos, es verdad que podemos, ¿verdad?, pasar por experiencias similares, pero cada persona va a pasar por su propia experiencia. Y esto es particularmente verdad para el propósito y cómo es revelado. Y para esto quisiera mencionar dos personajes de la Biblia que me encantan. Tenemos a Jeremías. Sabemos que Jeremías fue uno de los grandes profetas de Israel. Voy a leer este versículo en Jeremías 5 que dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Increíble pensar que antes de que Jeremías naciese, ya Dios tenía este plan para que él fuese un gran profeta para las naciones. Ya Dios lo conocía, ya Dios tenía todos estos planes forzados, ¿verdad? Planificados para Jeremías. Pero me es interesante porque yo pienso que la mayoría de nosotros quisiéramos que Dios nos revelase, especialmente los que nos sentimos un poquito perdidos, que Dios nos revelase su propósito para nuestra vida como se lo reveló a Jeremías. Que así desde su juventud, audiblemente, Jehová le dijo a Jeremías, ya que, mira, te aparté para que seas un profeta para las naciones. Eso fue fácil y rápido. Jeremías no tuvo que preguntarse mucho para que Dios lo puso donde lo puso, ¿verdad? Y es interesante que la mayoría de nosotros, pues quizás quisiéramos que nos hablaran así, pero hoy yo quiero sugerirte algo. Y es que quizás Dios no lo hace de esta forma, porque si lo hiciera de esta forma con algunos de nosotros, rechazaríamos su plan de inmediatamente. Quizás Dios hablaría unas cosas tan grandes, unos planes tan especiales, que nos asustaríamos, que pensaríamos que Dios se tiene que estar equivocando de persona. Si me preguntas a mí, yo siempre he tenido problemas. A mí no me gusta hablar, pero por alguna razón siempre he tenido que hacerlo. Y si me preguntas a mí, cuando llegué a la iglesia hace 5 años, si tú me dices a mí que voy a estar dando clases y empezando campañas de semanas de oración, pues yo creo que me hubiese ido corriendo de la iglesia. Mira, para no tener que pasar por esto, mejor me voy. Pero poco a poco, Dios me ha ido poniendo en estas posiciones, me ha ido moldeando, me ha ido preparando. No que ya sea un perfecto orador o que tenga, ¿verdad?, las mejores destrezas expresándome, pero si me ves hace 5 años, pues quizás te sorprenderías un poco. Así que tenemos que considerar eso. También quiero mencionar a David. Sabemos que David desde niño fue pastor de ovejas. David era un pastor de las ovejas de su padre, tenía un talento musical increíble. Sin embargo, un día llegó el profeta Samuel y le dijo a David que él iba a ser el gran rey, el próximo rey de la nación de Israel. Y increíblemente, esto no sucedió de un día para otro. David tuvo que esperar mucho tiempo para que esto se cumpliera. Tuvo que pasar por situaciones difíciles, tuvo que correr por su vida, vivir en exilio porque el propio rey Saúl lo quería matar. Así que a veces somos llamados para algo, pero tenemos que esperar. Dios necesita que nosotros esperemos para que pueda cumplir ese propósito especial con nosotros.
¿verdad? Traigo estos dos personajes para que entendamos que cada experiencia es distinta, que no nos podemos frustrar mirando a otras personas porque a otras personas les salen las cosas o ya parece que tienen sus vidas arregladas y les va súper bien y yo todavía como que no sé a dónde me dirijo. Pues cada experiencia es única, cada experiencia es distinta y lo importante es reconocer que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Bueno, pues eso nos lleva a contestar la primera pregunta, que ya Carlos Miguel la tocó un poco, pero ¿qué entonces significa esa palabra, propósito? Bueno, pues propósito es la intención original o la razón por la cual algo se creó. En este caso, ¿verdad? Estamos hablando de nosotros y ¿quién nos creó? Nos creó Dios. Así que, ¿cuál fue la razón por la cual Dios nos creó? Y dado que fue Él nuestro creador y fuimos creados por Él y para Él, es lógico, ¿verdad? Me parece lógico, aunque no se nos ocurra de repente en la acción analizarlo de esa forma, pero es lógico que si Él es nuestro creador, Él es quien nos da el propósito. Es en Él donde encontramos nuestro propósito. No es en nosotros mismos, no es lo que nosotros queremos, no es en nuestros intereses, nuestras pasiones, nuestros deseos más grandes. ¿Por qué? Porque muchas veces esos deseos y esos intereses que nosotros tenemos nos pueden alejar completamente del propósito para el cual Dios nos creó. Así que es en Él donde tenemos que encontrarlo. Nosotros en muchas ocasiones seguramente nos hemos preguntado, ¿qué yo quiero para mi vida? ¿Qué quiero estudiar? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo de aquí a 5 años, de aquí a 10 años? Pues mira, yo quiero una familia, quiero estudiar tal cosa, me veo de tal forma. Pero pienso que muy pocas ocasiones nos preguntamos qué quiere Dios para nuestra vida. Y yo creo que en el momento en que sea esa la pregunta que predomina en nuestro ser, ¿qué quiere Dios para nuestra vida? La cosa cambia. La cosa cambia porque comienza esta búsqueda de propósito, pero que también requiere una sumisión a nuestra voluntad, a nuestros deseos, ¿verdad? Para entonces entregarnos por completo a que en nuestra vida se cumple el propósito para el cual Dios me creó a mí. Solamente en Él vamos a descubrir nuestro origen, nuestra identidad, nuestro destino y nuestro propósito. Una vida con un propósito claro nos va a permitir varias cosas. Yo saqué esto de un libro muy bueno que recomiendo, Una vida con propósito, de Rick Warren. Entonces te dice que una vida con propósito te permite varias cosas. Otra la añadí yo. Primero, te permite tener paz. ¿Por qué? Porque no vas a tener incertidumbre pensando, bueno, pues yo habré tomado las decisiones correctas. Yo estaré yendo por el camino que Dios quiere que yo vaya. Le da significado a tu vida. Una vez entiendes que fuiste creado para algo, no hay más nada que buscar. Nos da la motivación y gozo que necesitamos. Generalmente es el trabajo sin sentido, no su exceso lo que nos cansa, nos consume la fuerza y nos roba nuestro gozo. Si estuviéramos enfocados en lo que Dios quiere que nosotros trabajemos, pues quizás encontraríamos más sentido en lo que hacemos. Finalmente, nos da un enfoque. ¿Por qué? Porque nos hace poner toda nuestra fuerza y todos nuestros recursos en eso para lo que Dios te creó. Lo que a su vez nos va a hacer más efectivos en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque nos va a hacer producir más frutos. ¿Por qué? Porque es que Dios te hizo con unos dones particulares para hacer algo en específico. Y son esos dones a los cuales tú te tienes que enfocar en el momento en que vas a obrar. Así que es importante que nosotros tengamos un propósito claro y es totalmente normal que a la edad que usted tenga, pues no lo haya encontrado. Queremos comenzar con, ¿verdad? En nuestro estudio nosotros identificamos 3 propósitos que son comunes y que comparten cada una de las personas. Hay 3 propósitos generales que Dios quiere cumplir en nosotros. La primera está en 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo principal.
Dios quiere salvarte del pecado y darte una vida eterna a través del sacrificio de Jesús. Por esto es necesario que cada uno de ustedes, ¿verdad? Si no han tomado el paso, se pregunten, ¿he aceptado a Cristo como mi Salvador personal? Si lo he aceptado, ¿acaso mi vida refleja la vida de un seguidor de Jesús? Si es que te ha alejado. Antes de revelar cualquier otro propósito en tu vida, eso es lo primero que tienes que hacer. Dios necesita que tú entregues su vida a Él. Una vez la vida entregada, Dios puede comenzar a cumplir su segundo propósito. Su segundo propósito es que Él quiere restaurarnos a la imagen y a la semejanza de Jesús. Sabemos que al principio en la creación, Dios anunció esta intención cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero con el pecado, toda nuestra naturaleza fue corrompida. Así que Jesús era necesario que viniera a restaurar ese principio. El principio de que fuéramos vueltos a la imagen y semejanza de Dios, 1, y 2, a restablecer nuestra relación con Dios, porque eso fue todo lo que se perdió con el pecado. Esto conlleva una transformación que sucede mediante la renovación de nuestra mente, renovación que se lleva a cabo a través de toda nuestra vida. Pablo en su caminar con Cristo lo reconoció cuando dijo, nosotros tenemos que conocer a Jesús, tenemos que participar de sus padecimientos para poder ser semejantes a Él. No que lo haya alcanzado, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El tercer propósito que Dios quiere cumplir en su Hijo, lo vemos reflejado. Me gustó mucho este salmo, no necesariamente te dice que esto es un mandato, pero el tercer propósito que Él quiere cumplir es ¿cuál? Que anunciemos de día en día su salvación y proclamando su gloria y sus maravillas. Esto es lo que hemos estado estudiando durante estas últimas semanas que comenzamos la lección de Escuela Sabática Nueva. Nosotros tenemos que testificar. El propósito de Dios es que Él trabaje en nuestras vidas, pero que entonces cuando seamos salvos, bueno, pues que le digamos a las personas, le hagamos conocer de ese Jesús que nos salvó. Tenemos que presentarle a las personas las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que dar testimonio de lo maravilloso que es Dios en nuestra vida, porque eso es lo más grande. ¿No? La palabra no sirve de nada si no damos un buen testimonio. Este llamado es para todo cristiano sin excepción alguna. Y no es que el segundo no lo sea, pero queremos hacer un énfasis en especial en este, porque a veces personas se pueden sentir cuando llegan a este punto de que, sí, pero es que eso no es para mí, porque es que yo no hablo bien, no me comunico bien, no me relaciono bien con las personas, así que como que eso de estar hablándoles, pues no es lo mío. Al igual que cualquier otro llamado, viene acompañado del poder de Dios, viene acompañado de capacitación y Dios nos da la oportunidad para poder llevarlo a cabo. Así que básicamente eso es lo que nosotros entendemos que son 3 propósitos generales que se van a cumplir en cada uno de nosotros, comenzando en el momento en que tú aceptas a Jesús como Salvador. Pero que realmente, ¿verdad? El propósito de Dios es que todos lleguemos a salvarnos. Así que lo próximo es que a pesar de que tenemos estos llamados generales que siempre escuchamos y que conocíamos, todo ser humano ha sido llamado a cumplir estos propósitos y hemos sido puestos en situaciones particulares con unos propósitos únicos. Estos propósitos son los que muchos de nosotros buscamos entender a lo largo de nuestra vida, especialmente en nuestra juventud. Así como Mardoqueo le dijo a su sobrina Esther, y quién sabe si para esta hora has llegado. Cada uno de nosotros busca ese llamado especial y único para el cual Dios nos creó. Jesús vino a la tierra con un propósito particular que solamente Él podía cumplir. Y así como Él, nosotros también tenemos un propósito único que solamente usted puede cumplir. Así que la pregunta es, ¿cómo Jesús descubrió ese propósito? Sí, ya Stephanie dijo así por encima que es el propósito, ¿verdad? Y dio unos ejemplos de todos los propósitos que todos nosotros compartimos. Y ahora queremos movernos un poquito a la pregunta, ¿qué hizo Jesús para descubrir su propósito, verdad? Así es que está titulado el lema de este día. Y cuando me dijeron el tema, me asustó un poco porque yo he estudiado la Biblia
y nunca he leído el versículo que le decía donde Jesús descubrió, no, pues aquí fue que yo descubrí que vine a salvar el mundo y a morir por la raza humana. Así que me asustó un poco, pero indudablemente, aunque ese versículo, ¿verdad?, no esté, sí podemos decir que Jesús conocía su propósito. Jesús tenía un propósito y tenía una determinación incambiable para cumplir este propósito. ¿Y cuál era este propósito? Como ya mencionaron ahorita, salvar al hombre del pecado, restablecerlo a su propósito original. Y así mismo lo dice, no me tienes que creer a mí, la Biblia y Jesús mismo dice estas palabras, lo vemos en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También, pues si no me crees, en Mateo 20:28 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que no nos cabe duda de que Jesús estaba claro que él vino con un propósito y con una misión que no tenía más nadie en el universo, que solo él podía cumplir. Pero la pregunta es, ¿cómo Jesús llegó al conocimiento de ese propósito? Todavía no sabemos. Dice, ¿acaso fue revelada una visión a Jesús por el Padre o el Espíritu Santo? ¿Acaso el Padre le habló con voz audible y se lo reveló? La verdad es que la Biblia no registra ni confirma ninguno de estos dos eventos. Sabemos que María conocía que su hijo era el Mesías, que ella había dado a luz a un niño de un milagro, ¿verdad? Pero es evidente también cuando estudiamos que la misma María no conocía el verdadero propósito o la naturaleza de la misión que Jesús vino a cumplir. Es evidente, ¿verdad? Ya lo dijimos, Jesús conocía su propósito y no había apariencia de duda, ni hubo ningún tropiezo o ningún contratiempo que lo hubiese apartado o lo hubiese distraído. El mismo Satanás mismo intentó moverlo de este propósito a través de la tentación, de la persecución y de la intimidación, pero nada de esto funcionó. Jesús era un hombre en una misión y sabía lo que venía a hacer. Mateo 16:23 dice, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Interesante que Jesús, los que conocen la historia saben que Jesús le dijo estas palabras a Pedro cuando Pedro estaba tratando de persuadir a Jesús a que abandonara su misión, a que no hablara de muerte ni de cruz ninguna, porque eso no le tenía que pasar a él. Y es en este versículo que aquí por lo menos yo pude encontrar la contestación de cómo Jesús encontró su propósito. Quizás no lo has visto, vamos a ver si lo puedes ver conmigo. Lo voy a leer otra vez. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La mirada de Jesús estaba puesta en las cosas de Dios, mientras que Pedro tenía la suya en la de los hombres. Nadie puede conocer su propósito sin conocer a Dios. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Eso es lo que le decía Jesús a los fariseos. Yo conozco al Padre, yo sé de dónde yo vengo. Jesús dependía de la revelación de su Padre para hacer y no hacer. Su propósito no fue descubierto por sus circunstancias. Jesús nació igual pobre como cualquier otro muchacho en Belén. Era un muchacho pobre, no tuvo ni cama donde nacer, ni cuna, ¿verdad? Sino que su propósito, ¿verdad?, fue revelado por el que gobernaba su vida en todos los sentidos. Y tenemos que coger ejemplo, ¿verdad? Porque como Pedro, estamos acostumbrados a poner nuestra mirada en todas las cosas menos en las de Dios. Dejamos que nuestros propios deseos y aspiraciones gobiernen nuestra toma de decisiones y visualizamos a Dios más como un consultor y menos como el capitán de la nave.
pretendemos establecer la ruta por la cual navegamos y pedir ayuda a Dios cuando el barco se estanca. Esta visión solo nos apartará de nuestro verdadero propósito. En la expresión que les leí ahorita, que Jesús le dice a Pedro, encontramos una lección valiosa para cada uno de nosotros. Nuestro verdadero llamado solo puede ser revelado cuando nuestra mirada está colocada en Dios. De esta manera fue que Jesús encontró su propósito. Desde muy temprana edad, Jesús entendió que para cumplir su llamado debía priorizar su relación con el Padre. Lucas 2:49 dice: ¿no sabías que en los negocios de mi Padre debía estar? A los 12 años Jesús ya conocía la voz de su Padre. Tenía una madurez espiritual que lo llevaba a sentir un sentido de responsabilidad en estar en los negocios de su Padre y haciendo la obra que su Padre le había encomendado. Cuando José y María lo pierden de vista y lo encuentran al tercer día en el templo, Jesús estaba reflexionando con los rabinos sobre las profecías del Mesías. Jesús les contesta a sus padres: ¿no sabías que en los negocios de mi Padre debía estar? ¿Cuántos hermanos han abandonado la casa de su Padre con las expectativas de encontrar una mejor vida en el mundo? Para encontrar un propósito que en sus mentes es superior a cualquier propósito que Dios les pueda dar. Estos queridos hermanos lamentablemente pretenden encontrar su propio propósito y no el que Dios tiene para sus vidas. ¿Sabías que el propósito que quieres para tu vida puede que no sea el que Dios tenga para ti? Muchas veces pensamos que nuestra profesión o trabajo es el llamado para el que Dios nos creó. La ambición y la aspiración de ascender en la escala socioeconómica nos han hecho pensar a los cristianos que nuestro propósito se encuentra en la adquisición de puestos, de títulos, de carreras y profesionalismo. Nos decimos a nosotros mismos, y menciono esto porque lo he escuchado, que en estas posiciones tendremos gran influencia para compartir el mensaje del Evangelio. Y es verdad, el mensaje del Evangelio tiene que ir a todos los lugares. Pero todo esto mientras olvidamos que estos puestos y estas posiciones conllevan presiones del mundo, responsabilidades y exigencia de tiempo que muchas veces limitan el tiempo familiar y el servicio a Dios. Debemos recordar que nuestro trabajo o nuestra profesión no predican el Evangelio, sino nuestras vidas. Tenemos que recordar que nuestro propósito es dado por Dios y no por nuestros trabajos. No quiero que me malentiendan, porque yo fui a la universidad y yo estudié también y tengo 2 grados, ¿verdad? No que eso sea mucho para mí, pero no es que me opongo a la autorrealización ni a los estudios. Pero vivimos en una sociedad y en unos tiempos que el título, la cantidad de diplomas y el dinero define al ser humano. En el libro de Educación, página 267, hay una cita que dice así: el que descendió del cielo para ser nuestro ejemplo, pasó casi 30 años de su vida dedicado al trabajo manual común. Pero durante este tiempo estudió la palabra y las obras de Dios, y ayudó y enseñó a todos los que estaban dentro de la esfera de su influencia. Cuando empezó su ministerio público, anduvo sanando a los enfermos, consolando a los tristes y predicando el evangelio de los pobres. Esta es la obra de todos sus seguidores. Qué increíble, ¿verdad? Este mensaje yo creo que está poderoso porque independientemente de la posición social que tú tengas, el trabajo que tú tengas, el trasfondo que tú tengas, hay una obra determinada, como ya mencionó Stephanie anteriormente, que hay para cada uno de nosotros. Y es la misma que Jesús tuvo. Así como Moisés, Jesús cumplió su propósito en los últimos años de su vida. Antes de comenzar su ministerio y completar la misión, Jesús vivió y trabajó como un hombre común. En esto podemos encontrar la lección de la paciencia y la espera. Es necesario que Dios cabe en nuestro derredor, nos riegue y nos pode
como si fuéramos plantas, para que en el tiempo determinado demos el fruto que corresponde. Nuestras destrezas, intelecto y comunión son fortalecidas por Dios durante la espera. Así como Jesús estudió la palabra y las obras de Dios, es nuestro deber buscar la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchos, especialmente los jóvenes, tendemos a ser impacientes cuando no vemos el camino claramente. En estos momentos Jesús te dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Eventualmente, si somos fieles como Jesús lo fue, Dios se glorificará en nuestras vidas utilizándonos poderosamente. Amén. Bueno, ahora vamos a la tercera y última pregunta que vamos a estar discutiendo hoy. Así como examinamos, ¿verdad?, el ejemplo de Jesús en esta búsqueda de propósito, vamos también en algunas ocasiones a ver otra historia en la Biblia de cómo se puede descubrir este propósito. Que vamos a estar presentando 12 estrategias, 12 o 13 estrategias para poder contestar qué cosas puedo hacer para tomar decisiones que me lleven a cumplir el propósito de Dios en mi vida. Repítelo otra vez para que ellos... La pregunta es, ¿qué cosas puedo hacer para tomar decisiones que me lleven a cumplir el propósito de Dios en mi vida? Como jóvenes, constantemente nos estamos enfrentando a tomar decisiones que van a ir marcando el rumbo de nuestra vida y decisiones que finalmente o nos van a alejar o nos van a acercar al propósito y a lo que Dios quiere cumplir con nosotros. Estas decisiones o van a responder a nuestros intereses y a nuestra voluntad o van a responder a la voluntad de Dios. Estas decisiones son aquellas como qué voy a estudiar, a qué universidad voy a ir, qué trabajo voy a aceptar, con quién me voy a casar o si debo casarme, debo o no tener hijos, cómo voy a servir a Dios. La pregunta entonces es cómo nosotros tomamos estas decisiones sabiamente, dejándonos guiar por Dios, si es que queremos que verdaderamente la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida o nos queremos dejar llevar por nuestra voluntad. Para esto vamos a comenzar con la primera estrategia. La primera estrategia es ríndete a la voluntad de Dios y está dispuesto a obedecer. Saquen papel y lápiz y apunten. Los que sientan que están en búsqueda de este propósito, estos pasos les van a ayudar, así que Amén. pendiente. La voy a repetir. Ríndete a la voluntad de Dios y está dispuesto a obedecer. En Isaías 45:9 tenemos: ay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? No. Cuando estamos buscando que Dios revele su propósito en nuestras vidas, debemos tener una actitud de sumisión. Para recibir la voluntad de Dios debemos estar dispuestos a cumplirla primero. Dios no va a revelar sus planes si los corazones no están aptos para recibirlos. Muchas veces venimos a Dios con condiciones. Limitamos las opciones que le presentamos a Dios cuando es posible que su propósito o plan para tu vida sea más grande que el que tú planificaste. Debemos aprender a obedecer a Dios cuando no hace sentido hacerlo. Dios no puede guiar a nadie que no esté dispuesto a seguirlo. La segunda estrategia sería busca consejería cristiana. En Proverbios 11:14 nos dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Es importante que busquemos consejo, pero más importante aún es que sepamos identificar en quién estamos buscando estos consejos. Como dice 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que es importante que nos rodeemos y que busquemos consejos en personas que estén enfocadas en su propósito y que sean personas de buen testimonio. No siempre tu mejor amigo o tu mejor amiga que está ahí para ti, el mejor amigo, right? Pues no siempre esta persona va a ser la que te va a ayudar en el proceso, porque quizá o ella o él están igual de perdidos que tú, no saben cuál es el propósito, o quizá no tienen una relación con Dios verdaderamente.
Así que es necesario que busques quizá un pastor, algún líder de iglesia, que busques distintas opiniones, pero que sean personas que puedan guiarte y que sus vidas sean un reflejo de lo que es someterse a la voluntad de Dios. Amén. La tercera estrategia que presentamos en la tarde de hoy es consulta la palabra de Dios. Esto la gente está cansado de escucharlo, pero no podemos cansarnos de decirlo. En Salmo 119, versículo 105, muchos conocen este versículo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios siempre va a ser una de las maneras principales en la que Dios nos habla y nos guía. Cuando hablamos de la palabra de Dios, podemos ser más específicos y decir la ley de Dios. La ley de Dios nos da un sí o un no para muchas ocasiones. Por ejemplo, si te estás preguntando si Ok, familia, disculpen, vamos a esperar a que Stephanie y Luis están teniendo unos problemitas, unos inconvenientes, así que tan pronto ellos ¿verdad? Puedan recuperar su señal y se puedan conectar nuevamente, pues vamos a continuar con la programación. Ellos deben estar conectándose en unos minutitos, en unos segunditos, así que vamos a darle esa oportunidad. Mientras tanto, recuerden que pueden compartir esta programación, ¿verdad? Con todas sus amistades, pueden darle share, pueden compartirla y recuerden participar de el giveaway que estamos promocionando, que estamos dando ahora mismo. Están toda la información en nuestras redes sociales con relación a la lección de escuela sabática. Ok, perfecto. Ahí está Stephanie nuevamente. Stephanie. Sí, se nos cayó el internet. Vamos por ahí. Setting. Ok,
Bueno, pues ya Stephanie y Luis ya están a punto de volver a conectarse. Mientras tanto, les recordamos a cada una de las personas que nos visitan que esta semana apenas comienza. Hoy estamos tocando el primer tema titulado Propósito. Vamos a estar también el día lunes, el día martes, el día miércoles, el día jueves, viernes. Concluimos el próximo sábado. Así que el día lunes vamos a tener con nosotros, ahí están, el día lunes vamos a tener con nosotros, ¿verdad? El pastor Reynor Alexander, y pues les voy a decir los invitados de la semana más adelante. Así que Stephanie y Luis, adelante. Disculpen, Hubo un bajoncito de luz. parece que hubo un bajón de luz y ahora la computadora de Stephanie murió también, así que parece que íbamos a decir algo que no querían que dijéramos. Nos quedamos en consultar a la palabra de Dios. Estaba hablando, ¿verdad?, de cómo es importante, dando un ejemplo, buscando la palabra de Dios, cómo debemos buscar compatibilidad y relaciones con intereses de amor, ¿verdad?, con personas que compartan nuestras creencias, que crean en Dios. Y iba a decir que sé que hoy en día esto puede sonar como algo de la vieja guardia o algo que no es popular y quizás algunos estén en desacuerdo, pero la palabra de Dios dice así en 2 Corintios 14:15: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Así que, ¿verdad? Esto es una de las maneras que la misma palabra de Dios nos va guiando y nos va dando estos consejos, ¿verdad?, de cómo tomar decisiones en respecto a cosas como relaciones románticas. Bueno, pues la próxima estrategia, definitivamente esto no está en orden, no lo hicimos en orden, porque la próxima estrategia es orar. Y pues ese es el paso más importante, el paso que más conocemos, pero que lamentablemente muchas veces más descuidamos. En 1 Juan 5, 14 al 15 nos dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tenemos que orar. Dios más que nadie quiere cumplir su propósito en nuestras vidas. Así que si oramos y nos mantenemos en comunión, vamos a saber identificar cuándo es Él quien nos habla, cuándo es Él quien nos abre o nos cierra puertas, y no nuestra propia voz y nuestros propios deseos. La oración nos hace amigos de Dios, porque nos comunicamos con Él y lo conocemos. Tenemos el ejemplo de antes de que Dios destruyera a Sodoma y a Gomorra, Él le comunicó sus planes a Abraham. Abraham era su amigo. Así que así como Dios le comunicó esos planes a Abraham, estoy segura que si estamos en oración constante con Dios, Él te va a comunicar los planes que tiene contigo. Siguiendo la línea de Stephanie, la quinta estrategia es ayuno y oración. Hay momentos en la vida en que nos topamos con decisiones con las que luchamos, decisiones difíciles, decisiones que estamos mucho tiempo orando y pidiéndole dirección a Dios, pero no llega a ese momento donde recibimos una respuesta clara. Aquí es importante que consideremos el ayuno combinado con la oración. El ayuno es una manera que Dios nos ayuda a aclarar la mente, ¿verdad? Es esa claridad donde le permitimos a Dios que nos hable de una manera especial y dejamos quizás la carne a un lado. Podemos decir nosotros dos que por experiencia propia ha sido de gran bendición orar por algo y ayunar. Así que si estás luchando, si llevas tiempo tratando de tomar una decisión bien importante en tu vida, puedes ayunar y orar. Amén. La próxima sería: observa la dirección providencial. Es importante que observemos las puertas que se nos cierran y que se nos abren, porque ocurre con el propósito de que Dios vaya trazando el camino por el cual quiere que vayamos. Por ejemplo, Esther fue escogida para ser reina.
ella no sabía el propósito que Dios tenía con ella, pero fue escogida como reina hallando gracia ante los ojos del rey. Dios la colocó en esta posición de poder, desde la cual finalmente Dios la utilizaría para que ella intercediera por su pueblo y los librara del exterminio. Dios abrió las puertas de Esther, aún ella sin conocer cuál era su propósito. Así que por eso tenemos que estar pendientes. Por otro lado, otra cosa muy importante es que no forcemos a abrir puertas que Dios ha cerrado. Por ejemplo, Dios le había ordenado claramente a Balaam que no respondiera al llamado de Balac, pero él insistió, tratando de abrir una puerta que Dios ya había cerrado. Y pues sabemos las consecuencias. Tenemos que tener cuidado porque con un propósito Dios la ha cerrado. Así que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios que se manifiesta de distintas formas, como estas, y lo cual nos lleva al próximo punto, que es buscar la dirección del Espíritu Santo. Mediante la oración, una constante comunión con Dios y sumisión a Él, vamos a poder identificar la voz del Espíritu Santo y saber que no somos nosotros. Como dice Isaías 30:21, tus oídos oirán a tus espaldas, palabra que diga, este es el camino, andad por él. Así que tenemos que estar pendientes a la dirección del Espíritu Santo. El octavo punto o estrategia que podemos utilizar, ¿verdad?, es ser fiel a lo que Dios te ha revelado. Juan 12:35 dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco esté la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Hay veces que queremos que Dios nos revele su voluntad cuando no estamos siguiendo las cosas que Dios ya nos ha dicho que sigamos. Camina en la luz que Dios te ha revelado y a medida que haces esto constantemente, el Señor te seguirá dando más luz. Si nos encontramos perdidos, deberíamos preguntarnos y nos preguntamos, no sé por qué no siento la dirección de Dios en mi vida. La pregunta que debe seguir es, ¿estoy haciendo lo que Dios me ha pedido? Un breve ejemplo. A veces queremos responsabilidades, queremos cargos, queremos trabajar para Dios de ciertas maneras o queremos hacer algo distinto. Un ejemplo puede ser, queremos ser quizás director de algún departamento, queremos ser un maestro de niños, un maestro de escuela sabática, pero sin embargo casi nunca estudio la lección o la mayoría de las mañanas llego luego de que se acabe el primer servicio. Quiero ser director o subdirector de la obra misionera, pero no participo casi nunca de las obras misioneras. El punto aquí es ser fiel en lo poco para poder ser fiel en lo mucho. Mateo 25:23 dice, bien siervo y fiel, sobre pocos has sido fiel, sobre muchos te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. La próxima estrategia es tener fe. Proverbios 3:5-6 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios va a enderezar tu camino. Te va a enseñar el camino que debes andar, pero requiere de ti fe. Requiere que tú creas que verdaderamente Dios tiene un propósito contigo y que lo va a cumplir en su tiempo perfecto. En algunas ocasiones incluso vas a necesitar fe para responder al llamado que Dios te está haciendo. ¿Por qué? Porque puede que no te sientas capaz, como se sintió Moisés o Gedeón cuando Dios los llamó, pero al que Dios llama, Dios capacita. Así que necesitamos fe para creerlo a sí mismo y entonces actuar conforme a esa fe. Amén. La estrategia número 10 es que buscas que tu decisión glorifique el nombre de Dios. Primera de Corintios dice 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. A menudo, cuando estamos en el proceso de descubrir nuestro propósito, tenemos aspiraciones de convertirnos en personas con gran impacto, dejar un legado y ser recordados por nuestras obras. En esta tarde quiero sugerirte que aunque no es malo querer hacer una diferencia, nuestro enfoque
debe estar basado en glorificar a Dios por encima de hacer un nombre para nosotros mismos. El buscar glorificar a Dios en todas nuestras decisiones indudablemente nos llevará más cercanamente al propósito que Dios tiene para nosotros. Dios no ocultará su camino del que busca hacer su voluntad y exaltar su nombre. Finalmente, hemos llegado al final. Finalmente, nuestra última estrategia, bueno, la penúltima. Identifica tus pasiones, dones y fortalezas. Romanos 11:29 nos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Todos tenemos pasiones, dones y fortalezas y todos estos dones están conectados a tu llamado. Dios te los dio con un propósito y son necesarios para que tú seas efectivo en el llamado particular que Dios te hace. Esta es una de las maneras en que podemos identificar nuestro llamado. Este ejemplo me pareció sumamente importante cuando hablamos, ¿verdad?, de nuestras pasiones, nuestros intereses, que también se pueden observar aunque con cautela y dirección de Dios, pero es importante también observarlo. Pasiones para Dios. Aunque Dios no le había dado una orden a Nehemías o le había comunicado su propósito de forma audible de que reconstruyera el muro y reedificara la ciudad de Jerusalén, Nehemías sentía una pasión por volver a Jerusalén y reconstruirla. Entonces Nehemías hace el acercamiento al rey para pedirle permiso y Dios lo respalda, ¿verdad? Él tenía una pasión, pero como esa pasión estaba conforme al propósito que Dios tenía con él, Dios lo respaldó. Esta historia es un excelente ejemplo, ya que une varios de los pasos que hemos discutido. En esta historia vemos la dirección providencial de Dios, ya que él se sentía afligido, el rey se da cuenta de esta aflicción, le pregunta, y Nehemías dice, pues mira, es que me gustaría volver a Jerusalén porque quisiera reconstruirla, está destruida. Y él halla gracia ante los ojos del rey y el rey le permite y le da permiso para ir allá. Otra cosa es, que es más importante aún, es que antes de que esto ocurriera, Nehemías había orado y orado y orado antes de que Dios le abriera esta puerta. Si no era el propósito de Dios, quizás Dios no la iba a abrir, pero Dios la abrió porque era el propósito de Dios. Así que por eso es importante que ninguno de estos pasos se tomen aisladamente, sino que se hagan en conjunto para no caer simplemente en dejarnos llevar por nuestros intereses y dejarnos llevar por la voluntad de Dios. Ahora sí, el último punto que queremos presentarle es sé paciente. Muchas veces nos desesperamos, estamos buscando, ¿verdad?, que llegue algo a nuestras vidas que nos hace falta, que pensamos que queremos hacer. Es posible que a través de la espera Dios te está pidiendo que tengas paciencia y es posible que Dios quiera que te mantengas ahí exactamente donde te encuentras. Es posible que al no contestar o al tú no percibir una contestación de parte de Dios, puede ser que precisamente donde Él quiere que tú estés es donde te encuentras en este momento. Así que debemos considerar y tener paciencia. Bueno, pues hemos llegado al final. Para concluir, todas estas estrategias, ¿verdad?, nos recuerdan una sola cosa, que si buscamos el reino de Dios y su justicia, Dios nos va a guiar por el camino que Él quiere que andemos y estaremos cumpliendo el propósito para el cual nos creó, que entiendo que es lo más importante. Debemos hacer como Jesús, que fijó su mirada en las cosas celestiales para poder entender que nuestro propósito excede cualquier aspiración terrenal que podamos tener. Los invitamos en esta tarde, ¿verdad?, a reflexionar en todas estas estrategias y a transformar nuestro pensamiento para buscar la gloria de Dios y no la nuestra. Y que hagamos como Jesús, que pongamos la mira en las cosas del Padre, para que así cada día Él nos vaya revelando poco a poco su voluntad y su propósito. Amén. Dios les bendiga. Pues una oración. Vamos a tener una oración para concluir. Sí. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias porque en este día por lo menos has hablado, Señor, a mi corazón y al de Stephanie, y te damos gracias porque nos has revelado, Señor, que tienes un propósito para nosotros y para cada hijo tuyo, Señor. Que en el debido tiempo, Señor, lo revelarás. Que si nos ponemos en tus manos, Señor, nos capacitarás y nos prepararás. Y que
cualquier cosa, Señor, que tú tengas planificada para nosotros, siempre va a ser mejor que lo que nosotros tengamos para nosotros mismos. Bendice a todos estos hermanos, a todas estas personas que nos han acompañado, que han escuchado, Señor, y que cada uno de ellos pueda sentirse íntegro en Jesús y que puedan recibir esa afirmación y algún día, Señor, descubrir ese gran propósito que tú tienes para cada uno de ellos. Te damos gracias, Padre, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.